Entonces, ¿qué es la diabetes mellitus? Bueno, la diabetes mellitus es un conjunto de enfermedades que se caracterizan por tener niveles elevados de glucosa en sangre. ¿Sí? Esa es la primera definición. Ahora, ¿por qué se llama diabetes mellitus? O sea, ¿hay otras diabetes? Sí. O sea, la diabetes mellitus, la palabra mellitus viene de dulce y históricamente, según los relatos, los médicos de la antigua Grecia, incluso en culturas anteriores, probaban la orina de sus pacientes y se dieron cuenta de que esta orina no solo estaba en gran cantidad, sino que era dulce. Entonces se utilizaba como un diagnóstico. Esto permitía diferenciarlo de otros tipos de diabetes, como la diabetes insípida, porque justamente esta no tenía gusto. Obviamente con esto no estoy recomendando a los pacientes que prueben su orina, ni los médicos van a hacer eso para su diagnóstico, sino que hoy en día obviamente hay técnicas de laboratorio mucho más precisas, sensibles, que no necesitan hacer eso que se hacía antes. Entonces, ¿hay más de un tipo de diabetes? Por supuesto, o sea, hay muchos tipos de diabetes. Además de diferenciar entre mellitus e insípida, dentro de la mellitus hay varios tipos. Acá en este video nos vamos a concentrar en las más comunes, que son la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2. ¿Y qué diferencias hay entre estos dos tipos de diabetes? Bueno, por un lado, la diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune, ¿sí? En el cual se atacan las células que producen insulina y el paciente deja de producir insulina. Entonces, en estos pacientes, por lo general la enfermedad se manifiesta de forma temprana, pacientes jóvenes o incluso adolescentes, y los síntomas aparecen de forma repentina, mientras que la diabetes tipo 2 se caracteriza por tener insulina, el paciente puede producirla, pero el cuerpo no responde adecuadamente a esa insulina. Es como si decidiera no hacer lo que la insulina le pide, ¿sí? Esto se llama o se conoce como resistencia a la insulina, ¿sí? O pérdida de sensibilidad a la insulina. Esto se suele dar en pacientes más añosos y se asocia fuertemente también a la obesidad. Sin embargo, hoy en día también se puede presentar casos de diabetes tipo 2 en pacientes pediátricos, y esto se debe a la epidemia o pandemia de obesidad que existe en todo el mundo y que está afectando a cada vez niños más pequeños. También sumado al sedentarismo, el uso de celulares todo el día, etc. Así que eso es algo que hay que tener en cuenta. ¿Cuáles son las causas o por qué se tienen estos dos tipos de diabetes? Por un lado, recordemos que la diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune. ¿Qué quiere decir esto? Que tu propio sistema inmune empieza a reconocer a las células que producen la insulina en el páncreas como extrañas. Las empieza a atacar, las mata y el cuerpo se queda sin capacidad de producir insulina. ¿Por qué pasa esto? Bueno, se cree que se asocia muchas veces a una infección viral fuerte que el paciente tuvo, además de una predisposición genética, hace que en algún momento la respuesta inmune que va dirigida hacia el virus se confunde y también se empieza a dirigir hacia las células del páncreas. Por otro lado, la diabetes tipo 2 tiene un componente genético muy importante, ¿sí? Así que si tuviste un padre o una madre con diabetes, es bastante probable que su hijo también lo tenga. Y además tenemos otros factores ambientales como la obesidad, el sedentarismo, tabaquismo, falta de sueño, entre muchas otras.